Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las afueras de una ciudad vibrante, donde las estructuras modernas se alzaban orgullosas junto a barrios antiguos y abandonados, vivía un hombre llamado Ethan. La ciudad, con sus marcados contrastes entre lo nuevo y lo antiguo, parecía reflejar a la perfección su interior, dividido entre una vida cómoda marcada por una ausencia agobiante y un anhelo latente por algo que no podía identificar. Ethan, a sus 34 años, era la viva imagen de la soledad voluntaria. No tenía esposa, hijos ni amigos cercanos. Su vida parecía girar en torno a la tranquilidad de sus costumbres. Su apartamento estaba en el último piso de un edificio antiguo, al final de una calle olvidada, apartado del bullicio de la ciudad. Las ventanas daban al río, pero las cortinas siempre estaban corridas, como una barrera invisible que impedía la luz, impidiendo que la ciudad penetrara en su mundo interior. Afuera, el río fluía tranquilo, indiferente, pero a la sombra de su apartamento, otro tipo de silencio pesaba con fuerza. La vida de Ethan estaba marcada por un silencio casi ensordecedor, un silencio que apreciaba por encima de todo. No tenía motivos para ser visto y se mimetizaba a la perfección con las sombras de la ciudad. Fuera de su trabajo como bibliotecario en una gran biblioteca pública, un lugar imponente con decoración austera y pasillos interminables, no interactuaba con nadie. La biblioteca era un santuario para él, un lugar donde podía perderse entre miles de libros y olvidar su existencia solitaria. Las páginas de los libros eran sus únicas compañeras. En el polvo de viejos volúmenes, en las historias de antiguos reinos y héroes trágicos, buscaba comprender las emociones humanas, captar verdades universales, manteniendo la distancia. Le atraían las historias épicas de batalla y sacrificio, gloria y desamor, pero estas historias, aunque cautivadoras, nunca lograron calmar su vacío interior. Ethan se sentía como un espectador de su propia vida, un observador de los demás y del mundo que lo rodeaba, sin participar realmente en él. Pero una tarde de invierno, mientras caminaba a casa, un suceso inesperado interrumpió esta rutina tan arraigada. La nieve caía en ligeros copos, cubriendo la ciudad con un manto silencioso. Mientras caminaba por la oscura calle que conducía a su apartamento, vio una figura al final del callejón. Era un anciano de aspecto frágil, con una larga barba gris que le caía en cascada sobre el abrigo. Su rostro, marcado por la edad y la sabiduría, parecía imbuido de una serenidad inquietante. El hombre se volvió hacia él como si lo estuviera esperando. «Estás buscando algo que no encontrarás en tus libros», dijo el hombre con voz ronca, casi un susurro transportado por el frío viento de la noche. Ethan, desconcertado, se detuvo un momento. No estaba acostumbrado a hablar con desconocidos, y mucho menos con un anciano de aspecto tan extraño. Sin embargo, el hombre no se detuvo allí, insistió. «Verás, la verdadera historia no está en las páginas. Está dentro de ti. A menos que te atrevas a enfrentar tu propio pasado». Ethan, aunque sorprendido por el encuentro, sintió un escalofrío. El hombre parecía saber algo íntimo, algo que nunca había querido afrontar. ¿Quién era él para hablarle así a un desconocido, con tanta seguridad? Quería hacer preguntas, comprender el origen de esas misteriosas palabras. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se alejó, desapareciendo entre las sombras de la noche tan repentinamente como había aparecido. Ethan se encontró solo en la calle, con una extraña sensación de urgencia invadiendo su mente. ¿Por qué lo habían perturbado tanto esas palabras? ¿Por qué sentía que ese extraño había tocado algo profundo en él, un punto sensible que nunca había querido explorar? Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente agitación interior. Ethan no podía olvidar el encuentro con aquel hombre. Sus palabras resonaban sin cesar en su cabeza: enfrenta tu pasado. ¿Pero qué pasado? ¿Qué tenía que afrontar él, quien siempre había evitado recuerdos, preguntas y emociones sepultadas bajo capas de silencio y resignación? Así que se sumergió en su investigación, buscando respuestas. Los libros, una vez más, fueron su refugio. Pero en lugar de leerlos para evadirse, esta vez los escudriñó con la obsesión de quien busca algo que no puede nombrar. Sus pasos lo llevaron a libros que nunca había consultado, historias de familias destrozadas, secretos enterrados y misterios que solo podían resolverse mediante la confrontación directa. Esperaba que las palabras finalmente lo salvaran, que le proporcionaran una explicación racional a la locura que lo abrumaba. Una tarde,
Mientras rebuscaba en una vieja estantería en un rincón polvoriento de su apartamento, encontró una vieja caja escondida bajo las tablas del suelo. Estaba sellada de una forma que parecía olvidada hace mucho tiempo, como una reliquia de otro tiempo. La frágil caja parecía haber sido diseñada para guardar secretos. Con vacilación, Ethan la abrió. Dentro, un cuaderno, desgastado por el tiempo, le llamó la atención. Era un diario, escrito a mano con una caligrafía que nunca había visto. Pero lo que más le impactó fue que la autora de este cuaderno no era otra que su madre. Ethan no la recordaba. Había fallecido cuando él tenía solo 1 año, y su padre, aunque estaba presente a menudo, jamás había mencionado su nombre, como si la madre de Ethan nunca hubiera existido. Solo sabía que había crecido sin una sola figura materna. El vacío que dejó su madre nunca se había llenado, y su padre siempre se había retraído en un dolor silencioso, negándose a compartir con su hijo lo que sabía sobre la mujer desaparecida. Pero este cuaderno hablaba de su madre de maneras que jamás imaginó. Lleno de poemas, pensamientos fragmentados y cartas inconclusas, revelaba a una mujer desgarrada por decisiones difíciles y un profundo sentimiento de culpa. Leer las páginas revelaba detalles de su vida antes de su nacimiento, luchas internas y decisiones trágicas que había tomado. Pero había más, misteriosas referencias a una sombra que, en palabras de su madre, siempre había seguido a su familia, amenazando con engullirlos en cualquier momento. Cuanto más leía Ethan, más sentía que entraba en un mundo que no comprendía, un mundo donde los secretos eran más poderosos que la verdad. El diario terminó abruptamente. La última entrada, escrita a toda prisa, era del día antes de su muerte. Pero entre esas últimas palabras, una frase le heló la sangre. La sombra que dejé atrás crecerá contigo. No podrás huir. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Ethan se dirigió al barrio donde había vivido su madre antes de su desaparición. Este barrio, antaño sencillo y modesto, había quedado sumergido por el paso del tiempo. Los edificios que bordeaban la calle eran casi todos construcciones nuevas y modernas, llenos de cristal y metal, sofocando las huellas de un pasado antiguo. Pero al final de la calle, persistía una silueta familiar, un pequeño café, tan discreto como tenaz, regentado por una anciana, parecía haber sobrevivido a los estragos del tiempo. Las cortinas polvorientas, las paredes descoloridas por décadas de sol y el aroma a café que entraba por la puerta entreabierta parecían ser de una época pasada. Una época en la que la gente se tomaba el tiempo para vivir, para hablar, para recordar. Este café, como un recuerdo congelado, atrajo a Ethan, como si este lugar llevara el eco de las respuestas que siempre había buscado. Cruzó la puerta. Dentro, el aire estaba impregnado del embriagador aroma a café recién tostado que se mezclaba con la dulzura del pan caliente. Las mesas eran pequeñas, de madera, desgastadas por años de comidas compartidas, y las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, algunas amarillentas por el tiempo, otras apenas visibles en los rincones. El café era un mundo aparte, un santuario de historias antiguas. La anciana que regentaba el lugar, aunque demacrada por la edad, poseía una mirada penetrante, como si hubiera visto pasar siglos. No dijo nada cuando Ethan entró, simplemente observó en silencio, con el aire de quien espera a que el visitante dé el primer paso. ¿Buscas algo, joven?, preguntó con voz suave pero firme, casi como una advertencia. Ethan dudó. Sus pensamientos le daban vueltas en la cabeza, y las palabras se le escapaban antes de llegar a los labios. No estaba acostumbrado a ser tan vulnerable, tan abierto. Busco respuestas sobre mi madre, respondió finalmente, con voz casi tímida, como si temiera escuchar lo que sabía que sería una verdad difícil de aceptar. La anciana asintió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía mucho tiempo. Ha estado aquí varias veces, dijo, mirando a Ethan con una intensidad sorprendente para su avanzada edad. A menudo hablaba de la sombra. De la luz también. Decía que el equilibrio entre ambas sería la única manera de encontrar la paz. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la piel, como si un pesado velo se hubiera levantado sobre una verdad que aún no estaba listo para comprender. Siempre se había preguntado por qué no sabía nada de su madre, porque su padre nunca le había hablado de ella. Y ahora esta anciana, una desconocida, parecía saber más que él. La anciana se erguía con asombrosa agilidad, su figura fluida contrastaba marcadamente con su rostro arrugado por la edad.
Se acercó a un estante de madera oscuro y polvoriento y sacó una pequeña caja de madera, tallada con misteriosos patrones. La abrió lentamente, revelando una llave antigua, cuyo metal estaba grabado con símbolos que Ethan no reconoció, pero que le resultaron profundamente familiares. Extendió la mano, fascinado, sin poder evitar sentir una punzada de aprensión. Esta llave, dijo, colocándola en la palma de Ethan, abre un lugar que pocos han visto. Un lugar donde se esconde la historia de tu madre y tu familia. Pero prepárate para descubrir allí verdades que podrían cambiarte para siempre. Ethan sintió una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero algo en su interior, algo que nunca había percibido realmente, despertó. Sabía que esta llave no era simplemente un objeto, era un pasaje, un vínculo entre su pasado y su futuro, un secreto que debía comprender. Así que se dirigió a una mansión a las afueras de la ciudad, un lugar olvidado, donde el tiempo había cobrado su precio. El edificio, abandonado durante décadas, parecía suspendido entre dos mundos, entre la luz y la oscuridad. Cuando Ethan cruzó la puerta oxidada, sintió una extraña sensación, como si la mansión lo hubiera estado esperando durante siglos. La llave en su mano parecía vibrar, llamándolo a entrar, a rasgar el velo del misterio. La puerta de la mansión cedió con un crujido ominoso, liberando una gruesa capa de polvo que se elevó en el aire. El gigantesco salón se reveló en todo su descolorido esplendor. Retratos familiares, manchados por el tiempo y el abandono, adornaban las paredes, los ojos de los antepasados miraban a Ethan con una mirada casi abrumadora, como si quisieran decirle algo sin pronunciar palabra. En el centro de la habitación, una gran estantería, aparentemente intacta a pesar de años de abandono, parecía rebosar de libros. Algunos apenas eran reconocibles bajo el polvo, otros parecían brillar con una luz misteriosa, como si albergaran historias inaccesibles para quienes no podían leerlas. Ethan se acercó a la estantería, con la llave aún en la mano, y avanzó lentamente, como si supiera que cada paso lo acercaría a la verdad. Al fondo de la habitación, vio un libro encuadernado en cuero sobre un pedestal. Corrió hacia él, con la mano temblorosa apoyada en la tapa. El mismo símbolo que la llave estaba grabado en el lomo del libro, llamándolo, conectándolo con su propio destino. Abrió el libro, y las palabras que leyó no dejaron lugar a dudas. La sombra que se cernía sobre su familia no era una mera metáfora. Era una entidad maligna, una maldición transmitida de generación en generación, alimentada por secretos enterrados y mentiras ocultas en el olvido. La historia de su familia estaba marcada por esta presencia, esta sombra insidiosa que había corroído a sus antepasados. Pero su madre, en un acto de desesperación, había buscado liberar a su linaje de esta maldición. Había hecho sacrificios, se había enfrentado a demonios invisibles y había buscado respuestas que la habían llevado a su propio fin. Y ahora le tocaba a Ethan llevar esta carga, enfrentarse a la sombra y destruir su influencia en su familia. Sin embargo, no estaba solo. La luz, encarnada en la sabiduría y el amor de su madre, así como en la enigmática anciana, sería su guía. Pero primero, debía enfrentarse a la sombra que llevaba dentro, aceptar las verdades de las que había huido toda su vida. Ahora era solo cuestión de elección, romper el ciclo o dejarse absorber por el proceso. En el momento en que Ethan cerró el libro, una extraña sensación de opresión llenó la habitación. El silencio que reinaba en la mansión, cargado de polvo y secretos, pareció desgarrarse, como si algo invisible se dispusiera a emerger de la oscuridad. Una figura comenzó a formarse en la oscuridad. Al principio, era solo una ligera niebla, un vapor impalpable, pero gradualmente, tomó forma, convirtiéndose en una sombra imponente, casi tangible. El aire a su alrededor se volvió gélido, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Ethan sintió que se le encogía el corazón, un escalofrío gélido le recorrió la espalda. Era la sombra, la entidad maligna que había pesado sobre su familia durante generaciones. Una fuerza invisible, una presencia que parecía absorber toda luz, todo calor. La sombra no tenía rostro ni rasgos distintivos, pero su imponente tamaño y su aura amenazante bastaban para otorgarle un poder aterrador. La habitación pareció encogerse a su alrededor, las paredes derrumbándose bajo la influencia de aquella fuerza oscura. Ethan quiso huir, pero algo en su interior lo detuvo. Un susurro, suave y tranquilizador, surgió en su mente. Era la voz de su madre, una voz que no había oído en mucho tiempo, pero que ahora resonaba como una verdad evidente. Una verdad que siempre había llevado dentro sin saberlo.
No estás solo, susurró en voz alta, como para convencerse a sí mismo, pero también para desafiar a la sombra. Estas palabras, sencillas pero poderosas, parecieron resonar en la habitación, trayendo una luz frágil pero brillante que comenzó a disipar la oscuridad. La sombra parecía vacilar, replegándose sobre sí misma, vacilante, como perturbada por la luz de la verdad y el amor filial. Ethan sintió una suave calidez emanar de su corazón, una nueva fuerza, una energía que nunca creyó poseer. No era la luz cegadora del sol, sino una luz interior, suave pero inquebrantable, la que nace del autoconocimiento y el amor puro, la que su madre le había inculcado. La sombra, que parecía tan inevitable e invencible, se disipó lentamente, barrida no por la fuerza bruta, sino por la simple presencia de la verdad. La verdad que Ethan llevaba dentro, la verdad que había redescubierto en el amor de su madre, en los recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo. No era una luz violenta, sino una luz de aceptación, de paz. Una luz que no buscaba borrar la sombra, sino domarla, aceptarla como lo que era, parte del camino que debía recorrer. Ethan permaneció un momento en la oscuridad, que poco a poco se disipó. La sombra había desaparecido, pero el eco de su presencia persistía en el aire, como un recuerdo. La mansión, antaño opresiva y amenazante, ahora parecía más tranquila, menos pesada. El peso del pasado que la había frenado se había aliviado. La atmósfera ahora estaba impregnada de una nueva serenidad, una tranquilidad que solo el haber enfrentado a los propios demonios podía proporcionar. Salió de la mansión, las puertas se cerraron tras él con un suave clic, y se encontró afuera, en el fresco aire de la noche. Sabía que su viaje no había terminado, que el camino aún estaría plagado de dificultades. Pero había descubierto una verdad fundamental, había encontrado su propia luz. Ya no era un espectador de su vida, sujeto a los acontecimientos, sino un actor, creador de su destino. Ya no estaba atado a los errores de sus antepasados, a los secretos enterrados en las sombras. Tenía la oportunidad de forjar un nuevo camino. De vuelta en la ciudad, Ethan frecuentaba el café de la anciana. Allí se sentía como en casa, dividido entre los recuerdos de su pasado y las nuevas lecciones que aprendía cada día. La anciana, que se había convertido en una amiga, era más que una guía para él. Era la sabiduría encarnada, la que sabía que no hay luz sin sombra, ni verdad sin pruebas. Juntos, conversaban extensamente, compartiendo momentos de reflexión y sabiduría, redescubriendo las sutilezas del mundo y la humanidad. Con el tiempo, Ethan se sintió listo para escribir su propio viaje interior. Su libro no sería sobre otros, sino sobre su propia historia. Sobre su lucha contra las sombras, su búsqueda de la verdad y la luz. Y en la dedicatoria, escribió estas sencillas pero profundas palabras: por la luz que me guió a través de la oscuridad. Este libro, escrito con el corazón y el alma, se convirtió en su legado, un testimonio de su transformación. Sabía que la historia de su familia, de su pasado, seguía viva en cada palabra, en cada página. Así, la leyenda de la luz y la sombra continuó. No solo en las páginas del libro que había escrito, sino también en los corazones de quienes, como él, creían en las verdades ocultas bajo la superficie de la vida cotidiana. La luz y la sombra ya no eran enemigas, sino fuerzas complementarias, dos caras de la misma moneda. Y en este mundo incierto, Ethan había aprendido que era en el equilibrio entre estas dos fuerzas donde encontraría la paz.